Querido José, da comienzo la primavera y siento más alborotada que nunca el alma, los ánimos y los humores. Y es que hoy, además de la turbación propia de estos días, he sentido cómo aumentaba la desazón mientras paseaba por los jardines que bordean palacio, recordando las palabras de tu última misiva. ¿Cómo es eso de que vuestra merced se encuentra en una jungla y rodeado de salvajes? Me dijo que viajaría acompañado de nobles hombres y por esas tierras me consta que solo campan los de peor y más baja calaña. ¿No serán esas fabulaciones un burdo intento de ocultar que habéis mudado el interés hacia otra dama? Don José, si queréis dar por finalizadas nuestras relaciones, no inventéis historias de extraños y exóticos pueblos bañados en oro, que suena más a herejía que a paraíso en la tierra. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es jueves 7 de octubre de 2021. Han pasado 20 días desde que grabamos nuestro primer capítulo. Aquí seguimos, nos duele la espalda y las nalgas, anhelamos una ducha caliente y podernos volver a reunir con nuestras familias, pero lo hacemos por el teatro y lo hacemos por ustedes. Son las 10:05 de la mañana, está un poco nublado el cielo, está empezando a llover. Seguimos en el piso 7 de algún edificio de Chapinero, Bogotá, Colombia, el mundo. Y como estamos en un barrio, vamos a estar hablando entre ladridos de perro, venta de aguacates y vidrios para celular, carros, motos, sirenas y entre pitos y matracas, entre música y sonrisa. Y por eso pedimos disculpas de antemano. En 1492 llegaron los españoles a América y nos descubren. Al fin somos. Aparecer en su mapa es el equivalente a aparecer en el mundo, nacer. La madre patria nos da a luz por un error de cálculos de un grupo de carabelas que contenían en sus entrañas a la crema innata de lampa española. Liderados por un delirante que en busca de una nueva ruta comercial con la India se atrevió a un mar atiborrado de monstruos y a una tierra plana en la que si te salvas de terminar en el buche de cualquier esperpento, no lo ibas a hacer de caerte en el infinito abismo de la nada cuando la tierra se terminara. Así llegamos al mundo, o así nos pusieron ellos en él. Me niego a creer eso. Señores europeos, les quiero informar que acá ya existíamos, ya éramos y nos sabíamos, y al igual que ustedes teníamos nuestras propias maneras de comunicarnos, nuestros sincretismos, nuestra tecnología, filosofías, teorías, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, éramos una civilización y como cualquier civilización que se respete, éramos dueños y señores de nuestra propia decadencia. Cuando esos señores llegaron acá pensando que éramos otra cosa y se dieron cuenta que no éramos lo que creían que éramos, sino que éramos otra cosa diferente a la que pensaban que éramos, fueron a revisar en este manual de instrucciones llamado Biblia y allí tampoco estábamos. Y en vez de poner en duda a Dios y de respetar lo desconocido, nos saquearon, nos invadieron y nos disfrazaron de mundo, de su mundo. En ese contexto, igual que en este, hay una crisis de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Somos españoles, mestizos, indígenas? O para ser más específico, ¿quién soy yo? Lo digo porque 500 y pico de años después, este blanquito que les habla de apellidos españoles con ascendencia francesa no reconocida, chaparrito, bogotano, si usted me ve no alcanzo a pasar por un europeo, pero tampoco tengo cara de indio. Entonces, ¿qué soy? ¿Sí ve lo que pasa por ponerse a invadir y luego no hacerse cargo? Y así, comenzamos este segundo episodio de Textos, Gestos y Contextos preguntándonos sobre nuestro origen. Pero como esto no va de saber quiénes somos, sino va sobre el teatro, tratemos de tejer esta idea con esos tres hilos: el descubrimiento, quiénes somos y el teatro. Hola Marina, hola Manuela, ¿cómo están? Hola Marina, hola Julián, hola escuchantes, feliz de estar acá. Feliz otra vez de estar en este parche. Muy bien, maravilloso. Entonces arranquemos. Yo ya estoy peinado, jugado, fui al baño, entonces vamos.
Bueno, 1492, sí, es una fecha importantísima. También para el teatro, diría yo, porque con la llegada de los españoles a este continente, efectivamente va a entrar el teatro al continente, o al menos la idea de ese teatro representativo, ficcional, que se había originado en Europa. Y a mí me gusta mucho también pensar este choque de culturas, haciendo una relación de equivalencia entre, por ejemplo, lo que ocurrió en Europa cuando se pasó de el Imperio Romano, por ejemplo, los latinos, a la cristiandad, porque hay un paso ahí interesante del politeísmo al monoteísmo, y creo que con la llegada de los españoles al continente americano pasa lo mismo, porque los indígenas, nuestros indígenas eran sociedades y culturas politeístas, y con la llegada de la cristiandad y la imposición de la cristiandad, pues pasamos al monoteísmo, y eso me parece que tuvo que haber sido un cambio muy violento, muy brutal, y claro, eso tiene unas implicaciones que bueno, si hubiera tiempo, me gustaría ahondar más en ellas, pero siento que hay algo interesante ahí en ese cambio de pasar del politeísmo al monoteísmo. Sí, Manuela, estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de reflexionar. Agregaría que fueron los españoles quienes introdujeron el teatro europeo con fines religiosos, políticos y podíamos agregar económicos. Fue también uno de los móviles importantes. Y ese teatro fue didáctico porque inicialmente se trataba de hacer entender a los nativos los elementos básicos de la doctrina cristiana. La pregunta sería, ¿cómo lo hicieron si no compartían el mismo idioma? Y la primera respuesta ya la han dado varios investigadores latinoamericanos que coinciden en decir que como los primeros predicadores en llegar a América fueron los franciscanos, estos ya tenían una gran experiencia en el uso del teatro con fines doctrinales, tal como lo habían hecho durante el largo proceso de la reconquista del sur de la península ibérica, llevada a cabo por los reyes católicos. Así que los primeros franciscanos y después los monjes de otras comunidades religiosas, por ejemplo, dominicos, mercedarios, jesuitas, fueron amoldando los géneros teatrales de ese entonces a sus necesidades de comunicación doctrinal. Y dichas adaptaciones y la manera de representar dependía y mucho de los rituales y la cultura de los nativos en donde los monjes se asentaban. Cuando el obstáculo lingüístico fue superado, pues los monjes aprendieron los idiomas indígenas y enseñaron el castellano. Aquí debo hacer un paréntesis, de preferencia a los hijos de caciques y a indígenas socialmente sobresalientes. El teatro fue su herramienta más refinada para la prédica de la fe y para introducir sus propios géneros teatrales, pues cada comunidad religiosa tenía preferencias en relación con dichos géneros. Como tú lo dices, Manuela, lo importante era implantar una nueva y única cosmovisión en un mundo que era heterogéneo. Hay una pregunta que me parece interesante formular y que tiene que ver con imaginar una realidad paralela. Es decir, si los españoles no hubieran llegado a la América, ¿será que los indígenas podrían haber desarrollado el teatro? A mí esa pregunta me parece súper interesante. Obviamente entraría en el territorio de la especulación, pero especular a mí me parece súper divertido también. Y es una pregunta que creo que también se planteaba Giorgio Antei
en un libro que escribió hace muchos años que se llamaba Las rutas del teatro. Y él lanza esa pregunta y luego creo que Fernando González Cajiao también vuelve y la formula, y a mí esa pregunta me parece muy interesante, porque claro, si nosotros pensamos en cómo es el origen, supuestamente, del teatro, pues el teatro efectivamente nace del ritual, ¿no? Se da cuando hay una separación entre uno, ficción y realidad, y dos, cuando aparece el espectador y cuando aparece el actor. Y claro, ese fenómeno cómo se da, pues no sabemos, ni siquiera lo sabía Aristóteles, que está más cerquita a esa época, y él tampoco lo tenía tan claro. Pero claro, nosotros podemos hacer una relación de equivalencia y pensar, bueno, si aquí nuestras culturas indígenas tienen rituales, un montón de rituales, pues es posible, o pudo haber sido posible más bien, que ellos hubieran llegado a esa separación entre realidad y ficción y actor-espectador. No obstante, yo conozco casos aquí de amigos por Latinoamérica que han viajado a llevar teatro a culturas indígenas, y cuando se les lleva teatro a las culturas indígenas, no sé si eso ocurre hoy, pero al menos en los años 90, ellos no entendían qué era el teatro, o sea, no entendían cuál era el sentido. Hay algo ahí que hay una convención que ellos no tienen, y eso a mí me parece que es súper interesante. Y no sé, pues desconozco cuál sea la realidad de nuestros indígenas hoy, no los conozco todos, pero creo que ellos se siguen moviendo mucho en el ritual. Y bueno, creo que ese es un campo de estudio, es un campo de investigación que me parece muy interesante. Eso tendría por decir. ¿Y tú, Marina, conoces casos sobre el teatro precolombino? Pues, Julián, para comenzar a responder tu pregunta, debo decir que este es un tema muy complejo, pues en algunas épocas adquiere ribetes políticos y por tanto sensibles. Además, no ha sido objeto de mis estudios. Sin embargo, puedo decir de manera sucinta que los investigadores que sí lo han hecho, dadas sus perspectivas, se podrían reunir en 2 grupos o tal vez en 3. En el primer grupo se incluirían quienes sostienen de manera tajante que los indígenas no tuvieron teatro según la definición occidental de teatro y drama, y tampoco conocieron los mecanismos de la representación teatral. En el grupo 2 incluiría quienes argumentan lo contrario, porque asimilan algunos rituales a formas de representación teatral. Para sustentar lo anterior acuden a algunos teóricos modernos del teatro o a sus propias deducciones. Entre estos investigadores, ya Manuela citó a Fernando González Cajiao. Yo agregaría un estudio de César Álvarez de la libélula dorada. Dicho estudio se llama Investigación e Historia del Teatro de Muñecos en Colombia, y él señala como antecedentes de esta expresión a lo que él denomina títeres prehispánicos, basado en las figurinas indígenas, especialmente del Museo del Oro. Álvarez expone conceptos animistas que le permiten calificar al títere también como una forma simbólica ligado al universo mágico religioso. Por último, agregaría la posición de Héctor Orjuela. Él dice que no incluye en sus estudios estas manifestaciones, ni siquiera el teatro aborigen de la colonia, debido a la naturaleza propia de cada discurso, el de Occidente y el aborigen. Según Orjuela, se requiere de metodologías diferentes y estrategias teóricas adecuadas, y que el concepto de drama, tal como se entiende en el mundo occidental, constituye una retórica y una práctica discursiva que no puede ser aplicada con los mismos parámetros a manifestaciones indígenas afines.
Sí, hay una cosa que quiero decir a propósito de esa investigación de Álvarez que no conocía, pero cuando mencionaste el Museo del Oro, a mí me parece, voy a hacerle propaganda al Museo del Oro porque me parece súper importante que los estudiantes vayan a ese museo y conozcan las culturas prehispánicas, bueno, no, precolombinas, porque ahí uno se entera de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra realidad antes de que llegaran los españoles, así que por favor vayan al Museo del Oro, no se van a arrepentir. Agregaría, Manuela, a la visita al Museo del Oro, que es tan interesante que tú lo puedes mirar como testimonios de culturas desaparecidas o también como arte. El arte en el oro, cómo lo trabajaban. Y esas dos miradas me parecen muy enriquecedoras. Sí, es mi museo favorito, por favor, no se lo pierdan. Y volviendo al tema, entonces tenemos un teatro que podríamos denominar teatro oficial, que es ese teatro que está cumpliendo una función, llevando a cabo el proceso de la aculturación y que, digamos, está impulsado por las órdenes religiosas, pero también va a entrar con ese teatro religioso un teatro monárquico. Claro, pues es que aquí hay un virreinato, aquí hay un representante del rey y a los reyes les gusta el teatro, entonces también en sus palacios van a realizar un montón de representaciones teatrales que sobre todo, bueno, entretienen a los cortesanos, pero también enaltecen mucho a la monarquía. Y digamos que eso sería un teatro que podríamos denominar teatro oficial. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, Marina, corrígeme si me equivoco o dame tu opinión, también paralelamente va entrando un teatro no oficial en el sentido de que es un teatro que no está regido ni por lo monárquico ni por lo religioso y que vendría a ser este teatro profano, ese teatro de actores que están intentando ganarse la vida y que van de pueblito en pueblito, de ciudad en ciudad como nómadas, haciendo sus representaciones, pues porque son actores y les gusta hacer teatro. Entonces yo creo que entrarían esas dos corrientes. No sé qué piensas tú al respecto o qué sabes también sobre este teatro no profano. Digo, no religioso. No religioso, sí. Sí, tienes razón en eso porque a medida, podíamos dividir como en fases históricas. La primera, la parte militar, que es la terrible de la conquista y el sometimiento y respaldada de todas maneras por las comunidades religiosas. Y ya cuando se asienta los españoles acá, entonces también la gente de teatro no solo se queda en la península ibérica, sino que amplía sus recorridos a la América hispánica y van trayendo pues la herencia teatral y ellos son los encargados, como tú dices, de ir de pueblo en pueblo, de asentamiento en asentamiento, haciendo lo que saben hacer, presentar, hacer teatro. Y ellos a la iglesia y a los virreyes les queda más difícil tener un control absoluto sobre esas expresiones. Sí, claro. Hay una cosa que también me gustaría resaltar y es que, claro, 1492 es siglo XV, pero digamos que en esos 8 añitos, pues esa transición va a tomar un montón de tiempo, lo que va a pasar allí pues está perdido, no hay casi registros, claro, en relación al teatro me estoy refiriendo, y ese proceso va a durar muchos años, ¿no? Hasta que el teatro vuelve a instalarse y vuelve a ser parte de la vida cultural y demás. Entonces del siglo XV pues no hay mucha información precisamente por esto, y más bien en el siguiente siglo, en el siglo XVI, sí que ya vamos a poder encontrar cierta documentación que nos va dando cuenta del teatro profano, que creo que es el que a mí me interesa también, pues porque creo que nosotros nos dedicamos a hacer teatro profano. Entonces, no hay mucha información tampoco, pero sí ya empiezan a aparecer ciertos documentos. Sí,
Sí, en el siglo XVI. empiezan a aparecer. Y algo que olvidamos es que ya hay estudios en que los titiriteros llegaron también y ellos forman parte de ese grupo del teatro profano. Podríamos decir de los más profanos, porque si los muñecos hablan, es más fácil hacer crítica. Ok, bueno, hay otra cosa interesante y que digamos nos permitiría también ubicarnos en tiempos históricos, y es la fundación de Bogotá. Claramente creo que antes de Bogotá se fundó Cartagena, se fundaron todas esas ciudades que están cerca al puerto, ¿no? Pero bueno, Bogotá se funda en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Y entonces esa Bogotá también tendríamos que imaginárnosla muy pequeñita, con 3 casitas y una capillita, pues porque solo estaba casi que en el Chorro de Quevedo, y me parece que esa es una imagen importante para entender en dónde estamos. Y casi 40 años después de su fundación, hay un registro de la que hasta el momento es la primera obra de teatro profano representada en Bogotá. Siendo las 5 de la tarde en la ciudad de Bogotá, un compacto grupo de muchachos y curiosos cerraba el paso en la esquina norte de la Capilla del Humilladero, hoy esquina de la Tercera. Lo que había reunido a los pilluelos en aquel lugar no era la devota intención de entrar a rezar, sino la novelería de apreciar de cerca los ademanes de los chapetones entrados ya en años, que venían del lado de las nieves y entraron a la humilde capillita. Los 2 personajes tenían, preciso confesarlo, muchísimo que llamar a la atención por lo extravagante de su indumentaria. Cuando terminó la función, la cual presidió el arzobispo Zapata, ya era muy entrada la noche. Salieron nuestros 2 personajes y se dirigieron a la parte alta de la plazuela de San Francisco y entraron a una casa baja que principiaba a construirse en un lote de propiedad de Juan de Moscoso, la cual tenía 2 ventanas a la calle y al lado de ellas un zaguán empedrado, alumbrado solamente con unos faroles de velas de cebo. Esta es una cita extraída de la historia crítica del teatro en Bogotá, escrito por Ortega y Ricaurte en el año de 1927. Y a propósito de este autor y de este libro, me parece importante señalar que es una joya, que además es un texto en el que los investigadores y las investigadoras de teatro que están haciendo historia suelen utilizar como referente y bueno, da cuenta de un montón de fenómenos interesantes. Ortega y Ricaurte era hasta donde yo tengo entendido, era un investigador de teatro, pero realmente, Marina, no sé qué más se podría decir de Ortega y Ricaurte. Me estabas contando que era un gran espectador. Sí, yo creo que le gustaba investigar, pero para mí lo más importante es que era un espectador asiduo y por tanto guardador de papeles, de documentos que después le sirvieron para escribir su historia crítica. Y en la cita que acabamos de escuchar hay 2 palabras cuyo significado los estudiantes siempre me preguntan, que son concilio y chapetones. Al inicio de la colonia con este nombre se designaba a los españoles recién llegados de España, quienes por lo general eran inexpertos en los temas del virreinato pero ocupaban altos cargos administrativos. Después el nombre se generalizó para llamar a todos los que llegaban de España. Esta designación se mantuvo hasta el periodo de la independencia y según el contexto podía adquirir un tono despectivo. Según el diccionario etimológico de Juan Corominas, la palabra se empieza a registrar desde 1555, probablemente sacado por un cambio de sufijo de chapín, chancla con suela de corcho, en que se andaba incómodamente y metiendo ruido, por alusión al andar pesado del que sufre de niguas en los pies, de las cuales solían padecer los inexpertos en la vida tropical. Y con respecto a la otra palabrita, concilio, es una reunión organizada por los líderes de la iglesia para decidir, acordar o discutir qué hacer sobre algún tema que tenga relación con las cuestiones de fe. Durante el siglo XVII, y sí, vamos saltando en el tiempo, de un siglo a otro, porque respecto a estos primeros siglos se sabe poco, aparece un documento en el que se conserva en perfecto estado una obra de teatro llamada La Laurea Crítica. Nos, el miser don Portacio Puli Carabuli, gimnasiarca, esiarca, monarca y protarca, meritísimo de la Academia Española de Críticos y Anacríticos, hipercríticos,
por cuanto por parte de vos el dicho y entredicho don Belialis de Lubricis nos fue pedido, rogado y suplicado que nos sirviésemos de vos a juntar y agregar y conjurar al número de los nuestros críticos. Y nos tomámoslo por bien, por siempre jamás. Amén. Y a grandes rasgos, la obra se trata de un hombre que quiere convertirse en crítico y para ello debe realizar una especie de prueba de sustentación ante unos jueces que son los que le van a dar la anhelada laurea para que él pueda, digamos, dárselas ante sus conocidos de un crítico hecho y derecho. La obra está escrita en clave comedia. La laurea crítica fue escrita por Fernando Fernández de Valenzuela cuando todavía era un adolescente, más o menos 13 años tenía cuando la escribió en el colegio. Fernández de Valenzuela, cuando ya fue monje, adoptó el nombre de Bruno, por eso casi siempre frente a su nombre, entre paréntesis, aparece ese nombre, Bruno. Y fue siempre un joven y precoz literato. Llegó a ser doctor en teología, maestro en artes y notario del Santo Oficio. Se le atribuyen también otros dramas como Vida de Hidalgo y En Dios está la vida, numerosas obras poéticas, históricas y teológicas, pero con certeza solo se conoce la existencia del tesauro de la lengua latina, que es el primer estudio de gramática latina producido en el país que se conserva, y es este tomo el que contiene la laurea crítica, como decía Manuela. El tomo fue estudiado primero por José Juan Arrón y José María Rivas Acconi, y ellos fueron quienes publicaron por primera vez este entremés en la revista del Instituto Caro y Cuervo en 1960, bajo el título de La Laurea Crítica de Fernando Fernández Solís y Valenzuela, primera obra teatral colombiana. Ellos hicieron interesantes anotaciones. Posteriormente, el maestro Carlos José Reyes lo publicó en todo el artículo en Materiales para una historia del teatro en Colombia. Y gracias a esto se difundió de manera más amplia. Además de Arrón y Rivas Acconi, la laurea crítica ha sido estudiada por Eduardo Camacho Guisado, quien interpreta este entremés como una sátira al gongorismo. También la han estudiado Fernando González Cajiado, quien alude a ella de manera breve en la historia del teatro en Colombia. Posteriormente, Héctor H. Orjuela, en su libro El teatro en la Nueva Granada, siglos XVI a XVIII, fechado en 2000. Y por último, Carlos José Reyes también la ha estudiado y se encuentra en el teatro en el Nuevo Reino de Granada de 1208. Bueno, la mayoría de los datos sobre el teatro de los siglos XVI y XVII pues llegan por las referencias de los cronistas de la época, ¿no? Y se repite mucho que el teatro o el material sobre el teatro en esta etapa está perdido o todavía no ha sido descubierto, por lo que son periodos que resultan enigmáticos todavía. Aunque con el transcurso de los años han aparecido investigaciones, en mi opinión todavía escasas, sí que es verdad que estas van aclarando algunos aspectos de aquel remoto y borroso pasado. Y a mí, bueno, esa desaparición de documentos y obras me parece que da cuenta de por qué algunos estudios sobre teatro colonial terminan generalizando la historia de un país en equivalencia con la del continente, pero también advierte por qué es necesario empezar a registrar los acontecimientos del presente para que para que no nos pase lo que a las culturas precolombinas, cuyas expresiones culturales fueron borradas casi por completo de la memoria. Quisiera también aprovechar este momento para formular una pregunta que tiene que ver
con algo de lo que estábamos hablando al comienzo, y es esa relación entre ritual y teatro. Y la pregunta sería, ¿por qué dedicarse a un teatro ritual hoy en día en pleno siglo XXI? Y para responder la pregunta, oriunda del bello municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, representante del teatro ritual y de la antropología teatral, Sofía Monsalve. Hola, mi nombre es Sofía Monsalve, yo soy actriz y directora del Teatro de la Memoria. En este momento me encuentro en la sala de trabajo, frente a una gran ventana que da sobre un frondoso árbol que tiene sus hojas desplegadas al viento. Huele a tierra mojada, se siente la humedad en el ambiente, humedad aumentada por el sudor de los cuerpos que han apenas habitado este espacio después de un largo y fuerte entrenamiento. Cuando me preguntan de por qué abordar una perspectiva ritual, por qué estudiar el ritual en relación al teatro en pleno siglo XXI, podría decir cortamente que el ritual es aquel espacio en donde tejemos la construcción social. Es aquel espacio en donde, a través de un ejercicio de memoria, no memoria histórica, sino memoria originaria, memoria mitológica, damos sentido a lo que es nuestra comunidad, sentido moral, sentido espiritual, sentido simbólico. Sin los espacios comunitarios de construcción social, que son los rituales, estaríamos un poco solos y perdidos. En la modernidad, el teatro, como muchos otros lugares de congregación, son rituales, en este caso vacíos y laicos, no necesariamente conectados a un sistema de creencias específico ni a una religión. Son espacios en donde nos pensamos como sociedad a través de una ficción. La ficción nos ayuda a poder pensar otros mundos posibles, pero también nos ayuda a reafirmar un origen común. El ritual y el teatro tienen mucho en común. El teatro es un hijo natural de los espacios rituales, puesto que construye un tiempo-espacio distinto del normal. Al construir ese tiempo-espacio distinto, estamos dando las posibilidades de resignificar las relaciones que construimos con nuestro entorno, con nuestras congéneres, con las personas, pero también con nuestro ambiente y con nuestras construcciones simbólicas. Entonces el ritual tiene muchos elementos estructurales que son fundamentales para el teatro, para entender cómo podemos hacer un teatro que realmente ejerza un proceso de catarsis, de transformación en los sentimientos sociales, individuales, culturales que tenemos como sociedad. Y al mismo tiempo es un espacio en donde se puede uno permitir el encuentro, un encuentro profundo, un encuentro cuerpo a cuerpo entre hombres, entre personas, hombres, mujeres, que fuera de su cotidianidad entonces construyen una red de relaciones distintas. En el teatro hay alguien que observa y alguien que ejecuta, lo cual es distinto del ritual. En el ritual todos somos ejecutantes, todos somos participantes. Pero esta división no es tan radical como a veces uno lo piensa, porque si bien el espectador está solamente observando, expectante, en realidad todo su sistema está participando en la construcción de significado de lo que es una pieza teatral. Y esa construcción de significado colectiva que se da entre quien hace una propuesta estética y quien la resignifica dentro de sus propios imaginarios, entonces nos acerca a lo que es la construcción colectiva de sentido, de identidad, de memoria y, por qué no, también de futuro.
Más allá de eso, creo que el ritual en sus componentes de presencialidad, es decir, todos en un mismo espacio, nos reconecta con una esencia humana profundamente corporal, profundamente sensorial, que no está mediada solamente por el lenguaje verbal, racional, muchas veces hasta digital, sino que nos encuentra con un lenguaje de los sentidos, el lenguaje de la intuición, de la percepción, de la piel que se eriza, de la respiración que se dilata, que los ojos que se abren frente a una acción poética que nos conmueve profundamente y nos evoca algo que nosotros necesitamos evocar para poder ser personas más conectadas consigo mismas y con su entorno. Entonces sí, creo que si bien no tenemos que emular necesariamente rituales o emular prácticas rituales de culturas ancestrales, sí podemos aprender de los componentes estructurales que tiene el ritual y tratar de crear aquel ritual laico y profano, como decía Barba y Grotowski, que es tan necesario para nuestra sociedad actual. Eso, un saludo a todos. ¿Y para ustedes por qué dedicarse a un teatro ritual? Sí, yo creo que eso tiene que ver como con un intento de regresar a la conexión con el mundo, con el universo, que se perdió en algún momento de la historia de Occidente, ¿no? Cuando se declara la muerte de Dios y el hombre queda huérfano. Entonces, pues ya no tenemos esa conexión con un todo que era tan característica, pues de las culturas religiosas. Es que yo creo que eso es lo bueno de la religión. La religión te hace sentir que eres parte de algo, que hay alguien que está contigo, que no estás solo, que no estás abandonado. Pero cuando uno no cree en eso, pues sí está abandonado. Entonces, creo que la tendencia comenzada por Grotowski, por Artaud, al menos en el teatro europeo, y que creo que en el teatro latinoamericano tiene también mucha fuerza, tiene que ver con esa pregunta por conectarse, por esa necesidad de conectarse con algo superior, creería yo. A mí me parece también curioso eso, porque si el teatro nace del ritual, porque ahora queremos hacer un teatro que quiere volver a ese estado anterior. Y yo creo que tiene que ver con eso, con esa necesidad como de conectarse con algo más y sentirse parte. No sé, Marina, ¿tú qué pienses? Manuela, no tengo mucho que agregar a lo que tú has dicho, tal vez retomar una idea tuya de que viene de la influencia de Grotowski y de Artaud. También a mí me parece que es una posición un tanto romántica en algunas puestas en escena, que es la pérdida de un mundo que fue mejor al que tenemos ahora. Entonces es como rescatar ese mundo perdido. También hay una posición política de llegar como a los ancestros indígenas, explorar esos ancestros, reconectarse, más que a rituales ajenos a nuestra cultura. Si consideramos ajeno la cultura europea o griega o occidental, de donde dicen que viene el teatro occidental, del ritual griego. Sí. Entonces, y como yo he sido más una notaria de lo que hacen los artistas, lo tomo y lo interpreto como una mirada de los artistas, como una variedad más que se viene presentando en las expresiones teatrales. Así que no tengo mucho más que decir. Es cierto, y hay otra corriente relacionada con esto del teatro ritual que estoy testificando yo como docente y en las investigaciones que están haciendo mis estudiantes, y es el teatro ritual, pero para sanarse.
para sanarse a sí mismo. Es como un uso que le están dando al teatro de, bueno, yo tengo estos traumas, yo tengo estos dolores con el mundo, con la vida, pues me voy a inventar un ritual. Ya ni siquiera es un ritual que tiene que ver con un mito religioso, bueno, lo que yo entendería por mito religioso, sino voy a hacer una serie de acciones o de situaciones que me van a permitir atravesar un umbral en el que en ese tránsito yo voy a superar un dolor de mi alma, de mi espíritu, y a mí eso me llama un montón la atención. Recordemos también en ese sentido el psicodrama que se dio mucho en Argentina por influencia de las teorías de Freud. Y aquí tenemos un caso también muy representativo de esa corriente que es Beatriz Camargo en Villa de Leyva. Ella creo que cada vez está más en el ritual y en la conexión con el planeta y con la madre tierra, y cada vez menos con el teatro, y me parece que es un caso notable también de este tipo de corriente. Y así, entre corrientes y rituales, vamos cerrando el telón de este segundo capítulo, en el cual nos descubrimos mutuamente con el teatro. En nuestra próxima cita nos visitará la bella dama de la ilustración, y con ella vendrán nuevas ideas, los derechos del hombre, se crearán las tertulias, nos atreveremos a la manigua con las expediciones y acariciaremos por primera vez la quimera de vivir en el primer mundo. Agradecemos a Sonia Jiménez y a Guillermo Vera por prestarnos sus voces y jugar con nosotros. Este capítulo se lo quiero dedicar con todo el amor de mi corazón a la memoria de mi padre. Vuela libre, negrito. Y muchas gracias, Marina, muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos a textosgestosYcontextos@gmail.com. Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.